Hola, Dios te bendiga. Feliz martes. La paz, la gracia, el favor, las bondades, la misericordia del Señor estén contigo, con tu familia, te alcancen, te persigan, te abracen. Bueno, aquí estamos en este tiempo, en este espacio. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Y gracias a su palabra nos hacemos fuertes, crecemos, vivimos una vida plena, gozosos a pesar de la tribulación, la prueba, la persecución, gozosos y confiados en el Señor en todo tiempo. Y bueno, en el transcurso de la semana pasada hablamos y parte de ayer también hablamos lo que es la fe, avanzando y creyendo en la fe. Y bueno, ayer hablamos sobre el reino invisible y la guerra victoriosa. El reino invisible y la guerra victoriosa. Pero hoy vamos a hablar de ese reino invisible también, pero vamos a hablar el tema de hoy, la oración, el terreno donde se prueba nuestra fe. La oración, el terreno donde se prueba nuestra fe. Y bueno, vamos a leer una gran historia que nos hace ser también osados, donde también nos hace ser caracterizados como hijos del Dios viviente, del Todopoderoso, donde somos adiestrados, enseñados y preparados en todas las cosas por nuestro Padre y Señor Jesucristo amado. Y gracias por su bendito Espíritu Santo que nos guía, que nos da ese discernimiento, que coloca en nuestros corazones el querer como el hacer y el hacer su buena voluntad. Bendiciones para ti y bueno, prepara tu vida, prepara tu corazón a recibir todo lo bueno, las herramientas para capacitarte y crecer en él cada día, avanzar y derribar argumentos. No sé por qué situación estás pasando, cuál es tu problema, pero sé que la clave de todo es entregarlo en oración, y la oración nos hace estar en todo terreno a pesar de las pruebas, y prueba nuestra fe. Como todos los que somos preparados, estudiados en cualquier nivel, siempre vamos a tener una prueba para ver si habíamos superado el curso, los estudios, la preparación que estamos adquiriendo, y todo eso requiere de una prueba para ver si en verdad estamos ya preparados. Y bueno, en las cosas del Señor, en el ministerio y en todo lo que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, también quiere ver si estamos preparados y capacitados para avanzar a otro nivel, a otra etapa de crecimiento, así como un niño va evolucionando y va por etapas. Los primeros meses toma líquido y ciertos líquidos, ciertas frutas, va tomando en etapa, después va comiendo más sólido. Y bueno, así el ser humano, y así es en el ambiente también espiritual, y así es cuando también estamos, como les dije, cuando estamos estudiando. Me acuerdo yo que cuando empecé a estudiar la parte básica, ya que no era primero o segundo grado, sino ya estábamos cuarto, quinto, sexto grado, venía pruebas y nos daban unos cuestionarios de 60 preguntas, cuestionarios de 80 preguntas, cuando era más, más dirigido. Y nos mandaban así pues a estudiar ciertas preguntas para ver si habíamos logrado, si habíamos superado las expectativas, si habíamos pasado todo eso, si habíamos aprendido, habíamos adquirido el conocimiento conforme a los temas, conforme a las materias. Y así es también con el Señor. Por eso la oración, el terreno donde se prueba nuestra fe, la oración, donde se prueba el terreno de nuestra fe. Y bueno, para gran ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todas las cosas siempre nos dejó como ejemplo, que siempre iba a presencia del Señor, a llenarse, a instruirse, a fortalecerse, y a que sus sentidos fuesen expandidos, fuesen abiertos, y su fe fuera enriquecida y cada día fuese ensanchada. Entonces así es para nuestras vidas. Y bueno, vamos a darle este tiempo, y que sea el Espíritu Santo guiándote, llenándote, así como a tu vida, a mi vida, que sea llenando todo lo que está a ti, ha sido depositado en tu vida. No solamente el conocimiento, sino lo que ha sido gestado en ti, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu empleo. El Señor ha colocado una gracia sobre ti, y todo eso también eres gran administradora, y también vamos a dar cuenta. Y no solamente, ay no, que bueno, vamos a darle gracias a Dios por ese trabajo, no, sino que hicimos en el trabajo, que hicimos con las personas que nos rodeaban. Somos responsables de también llevar el mensaje a través del amor y de nuestras acciones y actitudes.
Y si también hemos orado por ellos, no importa que a veces el ser humano quiere colocarnos hincapié, quiere colocarnos tropiezos, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios que seremos probados en todas las áreas, aflorar el amor de Cristo y abordarlo de la mejor manera posible, con valores, principios del reino. Dice la palabra, vamos a leer Hechos 4, versículo 1 y 37, pero también aquí analicé 37, voy a enfocarme en el 23 y el 30, donde habla lo de la oración que ocurrió allí. Es que la historia es muy larga, entonces para colocarla un poco no tan extensa, vamos a leer el 1 primero. Bajo la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron, cuando estamos hablando de ellos, hablamos de Pedro y de Juan, que fueron arrestados. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El versículo 2, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 creyeron. Eran como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está en vuestra presencia sano. El poder de Dios. Ahí hay varias claves. Y me voy a saltar al 23. El 23 por acá dice: y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y les habían dicho, el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo nombre a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Que con todo denuedo hable tu palabra. Y bueno, allí el Señor colocó palabras y fue cuando ellos se sorprendieron. Bueno, estos no son los pescadores verdaderamente que hablan como Jesús. Estuvieron con ellos porque fueron preparados y capacitados en todas las cosas. Y bueno, dice que la oración no es un debate. No es un debate donde vamos a llevar argumentos. Es el terreno donde se prueba nuestra fe. Es el terreno donde se prueba nuestra fe, es donde podemos colocar nuestras peticiones, nuestra intersección, nuestras necesidades, nuestra vida por completo al descubierto. Y bueno, punto número 1, el jefe de la guardia del templo era el comandante de la policía de aquel lugar, responsable de mantener el orden público en el recinto del templo. Pero él también quedó como que sorprendido, pero no lo quería dar a conocer porque había muchísima gente, había mucho alboroto. Ya dice que habían más de 5,000 hombres que habían creído.
Por eso es que dice, y la oración comenzó con un reconocimiento de que Dios es el creador del cielo, tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como el Señor y creador, Él controla todo. Usaron la escritura para orar y así reconocieron la autoridad y la verdad de la palabra de Dios y la palabra de Dios que se escribió a través del Espíritu Santo. Es por eso que para empezar al terreno donde se va a probar nuestra fe, primero tenemos que ser preparados en la palabra del Señor. Tenemos que tener nuestra espada, tenemos que estar afilados, tenemos que estar siempre en comunión, conociendo los misterios que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Dice en una de madrugada de clamor aquí en mi congregación, el pastor hacía referencia que estaba escuchando uno de los pastores que decía, no hay nada, hay que utilizar siempre estar con el BOA, y el BOA quiere decir Biblia, oración y ayuno, donde podemos crecer en fe, donde podemos crecer a todo terreno, donde podemos vencer toda dificultad, donde podemos dejar al enemigo bajo nuestros pies, avergonzados, atados, sin poder hacer nada, porque vemos aquí que la guardia, ellos mismos quedaron asombrados de primero cómo se defendía Pedro y Juan, porque eran unos pescadores simples que no tenían estudio y de que no tenían argumento cómo dejarlos, y de una vez los soltaron porque la gente estaba ahí alborotada porque creían en los milagros, habían visto y conocieron cómo ellos caminaban a favor y vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Creyeron, una fe ahí palpable, lo vieron. Y quedaron asombrados por esa parte. ¿Por qué? Porque decían, bueno, no tenemos argumentos, unos hombres que eran, no sé, toscos, sin preparación, ignorantes, y ahora la manera de hablar dice, sí, verdaderamente estuvieron con Jesús, porque hablan como Jesús y se expresan como Jesús, y vemos ahí como la oración que hizo él fue clara, fue con denuedo, no dijo desaparécelo, sino que el Señor obró a favor de ellos y de su ministerio. Dice, de aquel lugar, el comandante quedó todo atónito, el que era responsable. La oración comenzó con un reconocimiento a quién, a Dios, creador del cielo y de la tierra. Cuando tengas un momento después de ver escuchar este video, puedes leer el capítulo y para que puedas digerirlo bien, para que puedas entenderlo, para que te puedas apropiar de ello. Dice cómo usaron la escritura para orar y así reconocieron la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios que se escribieron a través del Espíritu Santo. El grupo de creyentes reunidos que oraban por su situación presente podrían haberse sentido intimidados, porque dijeron, bueno, eran unos pescadores, pero ellos no se sintieron allí intimidados por las amenazas del Sanedrín. Sin embargo, no oraron pidiendo protección, sino con denuedo para hablar la palabra de Dios. Tal reconocimiento le hicieron recordar el sermón del monte. Cuando hablaron del sermón del monte, allí nos vamos a Mateo 12:5. Y que 12, Mateo 5, 10, 12. Que 12, al revés, a Mateo. Ahí el sermón y dice, una vez que terminaron de orar, Dios manifestó su presencia cuando el lugar que estaban congregados todos tembló. Esta manifestación física y la presencia de Dios fue similar a lo que sucedió en el Pentecostés. Esta señal divina no fue un hecho casual. El Señor respondió a sus oraciones y ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta llenura interior renovadora fue combustible de Dios que le dio a aquellos creyentes para suplir sus necesidades en situaciones nuevas, en situaciones donde está cambiando el panorama, donde puede hacerse ver visible y palpable que no importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor, no importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea el diagnóstico, porque sabemos que en eso estamos siendo probados. Ese es el terreno donde estamos siendo allí para ser elevados a otra dimensión. Es cuando estamos caminando por una montaña bien y vamos subiendo y vamos subiendo y vamos subiendo y dice, bueno, vamos a llegar.
pero estamos siendo preparados. Nuestra fortaleza física sí es la fortaleza espiritual, que no importa quiénes nos estén señalando, que nos quieran amedrentar. Allí ellos estaban siendo perseguidos, amedrentados, hostigados, pero ellos ahí con denuedo oraron y sabían quiénes estaban sirviendo y sabían en nombre de quién habían hecho sanidades, porque dijeron que en nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ni siquiera en nombre de ellos les dieron toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Pero la oración es la clave, la oración manifestada con la fe, la oración manifestada con la palabra es la que te va a hacer todoterreno a mediante cualquier situación, adversidad que esté aconteciendo. Dios te bendiga. Si estás pasando por cualquier problema, recuerda que eres a todo terreno y que el Señor está probando tu fe. Te estará llevando a otro nivel, a otro peldaño, porque sabe que tú puedes más y que tienes un Dios que es invencible, que es un Dios todopoderoso. Y bueno, que pases un día excelente bajo la mano, la bendición y la cobertura del Señor, recordando que cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Afiánzate en los caminos del Señor, en la palabra, crece a través de la oración, ve a otra dimensión a través de la fe y será manifestada y tendrás una vida victoriosa. Bendiciones.